Nutricionista Gina Baúles, especialista en nutrición pediátrica, nutrición para autismo y trastorno del déficit por atención y hiperactividad. Hoy te traemos aquí como una manera que queremos aprender nosotros como nutricionistas cómo es el proceso de esta atención y todos los mitos que hay por todos lados. Dietas, suplementos, exámenes, desde todo eso es lo que queremos ver. Pero antes de eso, a mí me interesa saber un poquito de ti. ¿Cómo tú llegaste a querer estar o a estar en este mundo? Si te gustan nuestros episodios del podcast Nutrición 101, hay dos cosas que puedes hacer. Primero, mira el episodio completo, por favor, que para entender el contexto de una buena alimentación hay que ver el episodio completo. Y segundo, aprieta en suscribirte. Ahí abajo, si vas a ver y todavía no sale que estás suscrito, aprieta en suscribirte y va a haber como una campanita al lado. ¿La has visto? Ahí dice, eso es para las notificaciones, para cuando salga un episodio nuevo, te avise en el celular y de una vez lo puedas ver. Pero dale, ya lo pusiste, dale, te estamos esperando. A mí me interesa saber un poquito de ti. ¿Cómo tú llegaste a querer estar o a estar en este mundo? Es un tema pues que para mí es totalmente apasionante y siempre me encanta pues poder conversar de ello, y a veces resulta un poco controversial por todo lo que hay en el ambiente y la presión que hay a nivel de redes, pero siempre es bonito poder decir la parte positiva y lo que se hace pues desde la evidencia científica. Yo empecé después de la universidad, pues empecé primero con la parte deportiva y ya después como que no, eso no es lo mío, empecé a atender la parte pediátrica y bueno, ahí empecé con esto y después me llamó mucho la atención del neurodesarrollo, que es básicamente lo que estoy viendo hace pues más de 15 años. Y en esa parte hay desórdenes, hay trastornos y están diagnosticados o tipificados de esa manera porque como no son una enfermedad como tal, se les llama trastornos, ¿no? Y el TEA, que es el autismo, y el TDAH con o sin hiperactividad, o sea, TDA, que es déficit atencional con o sin hiperactividad. También veo lo que es síndrome de Down, errores innatos de metabolismo, todas esas partes, ¿no? Y pues cuando empezamos el abordaje, la idea es poder tener como siempre un equipo, porque la nutrición por sí sola no va a lograr un avance si no tienes una estructura, ¿no? Y en este caso, pues se trata con la parte de neonatología, con el pediatra, gastro, terapia ocupacional, entre otras que son parte del abordaje. Una persona que se mete a este episodio, después de ver el tema que es, se puede preguntar tal vez cómo influye la nutrición en el desarrollo de una persona con trastorno del espectro autista o de déficit de atención, como mencionas. ¿Cómo influye tener una buena alimentación o no tenerla en ese desarrollo? Sí, esto lo vamos a ver desde mucho antes del embarazo. Oh, wow. Ajá. Wow. Viene desde mucho antes del embarazo, ya después sabemos que en la parte de microbiota todo eso pasa a través de la placenta, leche materna, o sea, la forma en la que el niño nace. Todo eso es parte del neurodesarrollo. Entonces, la alimentación obviamente es fundamental en eso. Una vez que ya tenemos, o que el niño va creciendo y hay ciertos desafíos que los papás son los primeros en darse cuenta, a veces el pediatra dice, no, vamos a esperar, él va a hablar, tómate tu tiempo, tranquila, y van pasando los años, 2, 3 años. Yo les puedo decir por lo menos que hace unos 8 o 10 años veíamos los niños como 6 o 7 años apenas diagnosticados. Hoy día los recibimos desde 18 meses, wow, 20 meses, ya con banderas rojas de autismo. Puede que sea, puede que no sea, sin embargo, ya se empiezan a derivar a los diferentes especialistas para poder ir viendo y dando las herramientas para los papás, ¿no? La parte de estimulación, terapia, fonoaudiología, para ir como avanzando un poco y evitar o ya entonces después poder tener con tiempo una intervención. O sea que ya a los 18 meses van al nutricionista. Hay banderas rojas. Sí, 20 meses, 24 meses porque dejan de comer.
casi siempre entre los 18 y los 20 meses hay algo que se llama regresión. O sea, el niño hablaba, balbuceaba, decía mamá, decía papá, agua, dame, pide. Puede que exista una regresión, deja de mirar fijamente, deja de mirar, no atiende su nombre, no lo llama, o sea, lo llaman y es como si no pudiera escuchar. Todas esas cosas ya entonces son banderas rojas y allí entonces se empieza a derivar, ¿no? Cuando recibimos en nutrición, vienen por algo específico, dejo de comer, no come ciertas texturas o solo come texturas duras o muy suaves, fijación por colores. ¿Y eso es con nutrición o con terapia ocupacional? Bueno, allí en esa parte nos apoyamos en ambos, porque en la entrevista tenemos que analizar si hay algún tema orgánico, motor, si hay alguna afectación de que pueda o no pueda tragar. Y también te das cuenta en la entrevista que a veces hay componentes ambientales y viene la parte de los estilos parentales de alimentación. Entonces es la manera en la que el papá o la mamá o el cuidador brinda los alimentos o lo que hay en casa o lo que no hay. Por ejemplo, el niño no come ninguna fruta y tú empiezas a indagar, ¿cuáles frutas compran en casa? Bueno, es que yo solo como guineo, entonces solo compro guineo. Y le preguntas al niño qué come, a veces guineo, pero es que no compran más nada, no le dan más nada. Entonces, eso es ambiental. Ahí no es el niño, es ambiental. Entonces, no le puedo buscar una causa orgánica ni motora en el niño porque es ambiental. No está expuesto a. Exacto. ¿Cómo lo va a comer? Lo mismo ocurre con los vegetales y las preparaciones de los alimentos. Se las ofrece de la misma manera o un plato muy grande, lleno de muchas cosas o mezclado, que si se lo sirven a una persona, pues tampoco se lo va a comer, pues está totalmente regado. Entonces, todas esas cosas sí son ambientales y esas las podemos controlar con los padres. Ya cuando encontramos que sí es un desafío a nivel de textura, que hay un tema de desintegración sensorial y eso, entonces vamos con otro proceso, que es con la terapeuta, analizar qué área está más afectada y entonces empezamos con la terapia alimentaria, pues. O sea que ahorita pensando en el desarrollo, que me gusta esa parte que dices, están empezando y puede haber ya un déficit de nutrientes porque le ofrecen pocas comidas y esto va a llevar a que seguramente en el futuro tal vez no coma otras comidas. Es correcto. Pero eso pasa hasta en niños que no desarrollan nada después. Es correcto, ¿no? Exacto. No necesariamente tiene que tener un diagnóstico para que el niño tenga un desafío en las comidas. Totalmente. O sea, y la idea de esto es poder trabajar eso antes de los 5 años, porque después de eso y de los 7, por ejemplo, después de los 7 años ya no es un tema por desintegración sensorial, no, ya son cambios más de trastornos de alimentación como tal, no de los que podemos llamar dificultades alimentarias en la edad pediátrica, o sea, son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son esas diferencias? Perdón. Es que ya cuando son mayores hay componentes psicológicos, porque ya se han acostumbrado a otro tipo de alimentación, el ambiente, la escuela, las salidas, y ya una terapia sensorial en un niño de 8 o 9 años no va a funcionar de la misma manera que funciona cuando están Entiendo. en crecimiento. Y quizás el niño quiere desafiar a los papás, o sea, Sí. ahí entran otros componentes ahí Correcto. a jugar. Uh-huh. Creo que a través del episodio vas a decir, introducirnos términos que tal vez para el oyente y para nosotros no lo entendamos y te voy a expedir como que lo expliquemos. Como por ejemplo, tú dices desintegración sensorial. Yo puedo suponer más o menos qué es, pero me gustaría que desde tu punto de vista nos definas qué es eso. Ahorita mismo estamos hablando en etapa de infancia, ¿no? O sea, no Sí. estamos hablando más adelante. Todos tenemos los sentidos que llamamos pues de audición, visión, tacto, gusto, pero en realidad son 8, porque hay otros que son interoceptivos, propioceptivos, que son los que te hacen saber de que, por ejemplo, yo estoy sentado aquí y si me tocas aquí, yo voy a voltear porque me estás tocando aquí. Pero si yo tengo una desintegración en alguno de esos sentidos, que es como una pirámide,
Si alguno de esos sentidos está alterado, probablemente me toques ahí, yo no voy a mirar porque no sé qué es en ese lado que me estás tocando. También la postura, lo que te hace estar sentado correctamente y no estar como así. O sea, todo eso es integración sensorial. Entonces, hay algo que, bueno, eso son teorías de muchos años atrás que existen. Ya se está sentando bien. Teorías que existen a base de eso, ¿no? Entonces, la terapia ocupacional viene a analizar esa parte y nos puede decir qué sentido está alterado y basándonos en eso, podemos entonces hacer las terapias de integración sensorial, que es para tratar cada área que esté afectada en ese momento. El tema, por ejemplo, de caerse constantemente, los niños que no les gusta estar sucios, que no pueden tocar texturas como las bolitas de agua, los Orbits, la hierba, todas esas cosas. Cuando los niños, no sé si han visto videos donde ponen a los niños descalzos a tratar de tocar la grama y automáticamente, bueno, eso todavía no ha desarrollado esa parte del sentido. Pero es normal en bebés. Puede ser normal en bebés. Es normal hasta cierto punto. Entonces, ya después todo tiene que estar como en un orden, ¿no? Para poder ir escalando en toda la línea de desarrollo. Y parte de eso está complementado con la alimentación. Porque el niño tiene que tolerar, oler, tocar, manipular, todo eso antes de llegar a morder siquiera un alimento. Exacto, cosa que un niño de 8 años ya no hace. Son casi 8 o 9 pasos antes de llegar a morder y tragar como tal. Pero entonces, si él no tolera, si no huele o huele de más, porque hay algunos que sí, pues tienen hipersensibilidad, o sea, el oler de les más, abruma. huelen todo, A veces uno no siente ningún tipo de olor y el niño llega, es que huele horrible, que huele horrible. Entonces, todas esas cosas alteran el momento de la comida. Y entonces, allí es donde sabemos, por todo lo que van describiendo y porque también tenemos formularios para ir llenando eso, que hay una afectación sensorial. Entonces, vamos. Entonces, partiendo a de evaluar la ahí, terapia. que me pregunto, ¿qué opinas del baby led weaning? Porque ellos promueven eso, pues que el niño toca, huele, se embarre, no sé qué. El baby led weaning viene a raíz de todo esto. Claro, hay metodologías que tú puedes como mezclar, porque ella como tal solita no te va a ayudar a cubrir como que todos los nutrientes, porque que si el riesgo de atragantarse, que si son muy grandes, no se lo come todo, etcétera, pero sí es parte del desarrollo sensorial, o sea que sí es importante eso. Yo con mi segunda hija tuve la oportunidad de hacer como un híbrido entre las dos. Perfecto. Con el primero no, porque fue prematuro, pero ella sí tuvo la oportunidad de comer ella con la mano al mismo tiempo que yo le podía dar con una cuchara. Correcto. Y es súper, como que es mucho más fácil para ella estar cómoda con las texturas. Exacto. Actualmente. Es así. ¿Sí? Sí, es que es así. Y viene dado por eso, o sea, porque a veces el tema, o el cuidador o los abuelos, o algunos papás, el babero, todo tapado, que no se ensucie, Sí. que no, o sea, y eso al final no es bueno. Ya. sea, Porque en verdad tiene que ensuciarse. mis dos hijos comen las mismas cosas. No es que uno aprendió a comer más cosas que la otra. No. Los dos comen súper bien. O sea, no influyó ahí, influyó en otras partes de la vida. Ajá. Que es lo que me Sí. llama la atención. Sí. O sea, es una experiencia sensorial para ellos. Sí, la tolerancia y todo. De hecho, en los supermercados a veces puedes experimentar eso, o en los malls, cuando ves a un niño que entra en una crisis o se tira al piso, y a veces la gente está como que, ¡ay, qué malcriado! No, hay que ver qué está pasando, porque cuando tú entras a un supermercado, simplemente no lo vas a percibir, pero para ese niño hay demasiadas luces, Demasiado ruido. hay demasiado ruido, hay demasiados olores, las frutas, las verduras, la carnicería, la panadería, si tienen panadería. Si cocinan, huele a pollo asado. Entonces, Es los abrumador. espacios recogidos, o sea, los pasillos, la cantidad de gente, él colapsa. Ujú. Si tiene un desafío sensorial, va a colapsar. Entonces, cualquiera puede preguntar o decir,
Qué malcriado. Digo, cualquier cosa lo desborda ese niño. Ya está hasta aquí, pasó Exacto. lo que sea y ya desbordó. Totalmente. Entonces, O sea, que antes de pensar en nutrición, tú estás pensando en cómo estás sensorialmente en estos 8 criterios es que correcto, dijiste. es correcto. ¡Wow! Queda como de un lado. O sea, tienes que entender lo que está pasando primero antes de decir, él puede comer esto, esto, esto y esto, y Claro. vamos a usar esta lista, esta y la otra no. O sea, no es estándar, hay No, que ver. no. No funciona así. Ajá. Ujú. Y eso tú lo haces, digamos, pensando yo ya que tienes un paciente enfrente, que estás empezando a conocerlo. Esto es lo primero que haces. Sí. Como ver si ya viene, obviamente, con una atención Ujú. que no es la tuya, cómo estás en ese estado. Es correcto. Y ahí tal vez sales sin una recomendación nutricional específica. Es que ninguno, en ese momento, en mi consulta, nadie sale con un plan de una vez. Ujú. De ahí sale con lo que conversemos y las primeras indicaciones que yo les puedo decir, Primeros pasos. ajá, que vayan haciendo, vamos a ir haciendo esto y esto y esto. Yo tengo que sentarme a programar su plan y después se los voy enviando. Y ahí empezamos pues la comunicación. Si necesitamos la intervención de una vez de la terapia ocupacional, que a veces es como en la segunda visita, si es en la primera y ya de salida yo veo todo lo complejo que está, de una vez tenemos la cita para la evaluación de terapia ocupacional. Me encanta, Ajá. debe ser súper... o sea, ese trabajo me gusta porque tú ves a la persona haciendo las cosas paso por paso y se adhieren a lo que tú les estás mandando. Sí. Que es una cosa que a veces nosotros no tenemos mucho en el campo en el que yo trabajo. Por ejemplo, yo le doy al paciente lo que debe hacer y normalmente no se hace todo. ¿Me explico? No hay tanta adherencia. Pero en este Sí. caso las personas van altamente motivadas. Sí, y después la continuidad, porque yo necesito ver realmente que el niño está comiendo. O sea, si venía con ese tema, a veces las personas te dicen eso, la palabra picky. No, es que es súper picky y Y se lo dicen. Sí, viene ya diagnosticado. Y cuando tú empiezas a analizar, hay otros componentes. Y al final no resultó que era picky, resulta que no se lo dábamos en casa o tenemos que cambiar la presentación, la textura y todo eso para poder crear esa adherencia. ¿Qué Pero- opinas de esta moda que hay de hacerle las loncheras todas espectaculares a los niños? O sea, ¿eso no como que eleva las expectativas de los niños a largo plazo? El tema con las loncheras, yo soy, o sea, en esa parte... Primero, que si lo haces en casa, claro, llama la atención, es bonito y todo para el niño. Pero el momento que eso va a la escuela, si se lo hiciste con el objetivo de que se lo comiera y él no come ese tipo de alimento, no se lo va a comer. Va a regresar el muñequito exactamente como lo enviaste. Ajá. Hermoso. Bello, espectacular y manoseado. Porque se manipula mucho que a veces hasta se dañan en las O loncheras. sea, eso no es lo que ayuda, pues. No, eso Wow. no es lo que ayuda. Y yo a veces le digo eso a las mamás, sobre todo al inicio del año escolar. No se preocupe si no le salen los muñequitos, las figuritas. No. Es que eso no es lo que nos interesa. La lonchera es el peor escenario para ensayar un alimento. Ok, interesante. Siempre lo digo. Si el niño no come algo en la casa, en la lonchera no se lo va a comer. Eso no va a pasar. No va a pasar. Siempre hay que tratar y de enviarle lo que está segura que lo va a comer, porque en la casa, pues, necesitas después darle lo restante Claro. o complementar, pero tenemos que enviarle lo que estamos seguros que se va a comer. Entonces, ya una vez que nosotros exploremos en la casa, y siempre yo les pido los fines de semana, o por lo menos un día, el integrar al niño. Yo tengo pacientes incluso no verbales que los integran en la preparación de las comidas. Ah, wow. Y eso ayuda mucho con la textura. No te preocupes si derrama la harina, la masa, el huevo. No. Lo que necesito es que él se integre, toque, huela, sienta. O sea, todas esas cosas son parte de la terapia. El manejar y manipular los alimentos. Independientemente si no se lo va a comer o si le estás transmitiendo que está preparando algo para la familia. Ojo, no es para ti, no te lo vas a comer, no lo vas a probar todavía. Siempre darle la tranquilidad, seguridad para que él pueda tocarlo. Ir paso por paso, ¿no? Y de que el niño toque el alimento, para mí es ganancia. Totalmente. O sea, para mí es como si ya él se lo hubiese comido. Porque es uno de los primeros pasos. Claro. O sea, al momento del tacto y todo eso.
Yo siempre le digo a los papás de niños adolescentes que vienen a atenderse que son quisquillosos, Ajá. por decir algo, que cuando la niña o el niño esté dispuesto a probar algo, que no le dejen que se lo meta a la boca directamente, que ella le tiene que describir a qué sabe, y que le diga que lo toque, que lo corte, que lo vea, etcétera, antes de metérselo a la boca para que no sea chocante para el niño. Es correcto. Y bueno, cuando los padres tienen la paciencia para hacerlo, da resultado, especialmente si el niño escogió lo que va a probar. Sí. 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 Y estamos hablando de niños adolescentes, ¿no? Que no tienen ninguno de estos diagnósticos, ¿se dice diagnósticos? Sí. Ni trastornos, pero que le puede pasar a cualquiera en su casa, ¿no? Es correcto. Y sí, realmente yo siempre digo, todos de hecho tenemos algún tema sensorial, porque a veces tú escuchas a las personas, no, pero es que yo no puedo estar ahí porque eso está muy apretado, los elevadores Eso es sensorial. Ah, wow. Es que el olor del huevo, no, yo como huevo, pero tengo que quitar el plato, apartarlo, esa soy yo, eso es I sensorial. feel seen. Sí. O sea, todos tenemos algo al final que tiene que ver con ese desarrollo sensorial o un desafío. Entonces, si es un adulto y les molesta, como yo siempre digo, imagínate eso en un cuerpo pequeño, y con más razón si no te puede transmitir, si el niño es no verbal, no te puede transmitir lo que siente, lo que piensa, o sea, te lo manifiesta pero de otras maneras, tal vez con un golpe, tocándose la barriga o poniéndose, que casi siempre cuando tienen algún malestar intestinal los ves acostados boca abajo en el piso o sobre alguna silla o en las mangas de los sillones, porque eso les da como una sensación de tranquilidad, pero eso es un tema gástrico. Entonces ya ahí podemos ir viendo, y todas esas cosas uno las pregunta para saber en qué escenario estás. En nutrición obviamente hemos escuchado de todo y mucha gente piensa que al ser nutricionistas ya sabemos de este tema. Y creo que una de esas razones es por la cual te tenemos aquí, porque definitivamente ya nos ha dicho solo 20 minutos y ya estamos de que, wow, increíble todo lo que tiene No que sabía ver. nada de lo que dijo. Increíble. O sea, solo con el hecho de que boca abajo uno no trabaja en esa parte, o sea que es increíble. Pero yo creo que, como tú dices, y creo que lo dijiste al inicio, que es como las redes en verdad son un desafío para ti. O sea, creo que siempre lo hablamos en todos los episodios del desafío que es la educación en redes, porque la gente lo ve, tiene una bata, ya sabe lo que habla, ya me está recomendado para mi hijo, o sea que tiene que hacer una dieta donde no hay leche. Y es doctor, digamos. Entonces, ¿Qué es lo que es peor y es más convincente Sí, para es un la problema. familia? Ajá. bueno, yo veo hasta quiroprácticos diciendo que saben de nutrición, o sea que Sí. la bata y el título de que algo de salud no te dice que... No, es por tu ahí tema, ¿no? hay un doctor súper famoso que es anestesiólogo, pero él habla de nutrición. Claro. Entonces mi pregunta va hacia las dietas, porque creo que mucha gente piensa que existe una dieta especial para las personas que están dentro de estos trastornos. Sí. Quiero que me hables de eso. Ajá. ¿Existe? ¿No existe? No existe. O sea que ya de una vez no existe una dieta especial, o sea que no es genérico. No. Me encanta. No existe una dieta para autismo, no existe una dieta para TEA, una dieta para TDAH, no existe. Y lo que existen como protocolos, nosotros tenemos que personalizarlos y adaptarlos totalmente. O sea, cuando digo protocolos me refiero por lo menos FODMAP, ese tipo, que igual hay que adaptarlo. Claro. Hay que adaptarlo totalmente al niño. Y cuando estamos con niños, también obviamente hay muchos componentes que hay que tomar en cuenta. El tema de la leche y del trigo, yo siempre digo, esa alimentación va más allá de eso, o sea, de que no trigo, no caseína, va más allá de eso porque, claro, sabemos y está ampliamente evidenciado que cuando hay un trastorno de neurodesarrollo, hay dificultades gastrointestinales de la boca hasta el ano, lo sabemos. Pero tenemos que encontrar qué es lo que está pasando en esa persona en especial. Casi siempre, o del 70 al 80%, tienen constipación. Este problema de estreñimiento súper grave, que a veces son 5, 8 días, no van al baño, y es súper fuerte. Entonces, tenemos que ir viendo cómo manejamos esa parte. Tenemos estos diagnósticos de comorbilidades alrededor de eso, como el insomnio, las depresiones, o sea, hay muchas cosas que pasan dentro de ese mismo espectro, por eso precisamente se llama espectro,
porque son muchas cosas y eso es lo que crea la individualidad. Entonces, entre esas deficiencias, hay deficiencias de una enzima, por lo menos la DPP4, que es la que más degrada los carbohidratos. Y el trigo es un carbohidrato pues, que tiene una proteína de gran tamaño. Y al eso estar dando vueltas ahí en el intestino sin degradarse mucho, va empeorando la inflamación. Ciertamente uno puede restringir eso, pero después de 4 semanas tú empiezas a reintroducir. Esto se llama rotación. Y hacemos rotación de carbohidratos específicos, que ese es otro tipo que le dicen dieta. Ajá. Pero, sin embargo, es una rotación que vamos haciendo para ir evaluando el comportamiento. Yo no voy a introducir ese carbohidrato con un pan de bolita, o sea, un pan muy esponjoso, no. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar, por ejemplo, un wrap, o sea, una tortilla de tacos, que es algo súper planito, que no está esponjoso, un pan pita, un pan de masa madre. O sea, sin levadura, estás diciendo. Algo más tostado, o sea, ese tipo, y ahí vamos empezando a ver cómo está. La mayoría, pues, de los niños que yo veo, después que vamos haciendo reintroducciones, no vemos que eche para atrás, sino que vamos controlando, ¿no? Y el tema de la leche, de la caseína, pues obviamente las grasas, los azúcares y los colorantes es lo que está alrededor de eso. Porque no solamente es la caseína, la proteína, sino que le diste ese Tetra Pak con mucho colorante y con mucho azúcar. Entonces, tenemos que controlar esos componentes básicamente. O sea, tipo el cosito de leche con chocolate, pues. Pero si es leche sola. Si es leche sola, el tema allí, volvemos a esa parte, es crear como sanar más que todo el intestino. Buscar que la persona el niño pues tenga menos inflamación intestinal, controlar el tema del estreñimiento, a veces tienen diarreas con estreñimiento, o sea, ya tienen un intestino, incluso en las pruebas, si uno manda sonulina o calprotectina, tú ves eso volando. Eso quiere decir que esas proteínas están rotas, ya hay un intestino permeable y tienes un cuerpo pequeñito con un intestino permeable. Entonces, vamos a ir sanando esa parte para luego ir entonces liberando un poco el consumo de esas proteínas. ¿Y las otras proteínas de la leche son un problema también? La lactoalbúmina, la whey. La proteína, la A2, por ejemplo, que es mucho más digerible, esa no crea ningún tipo de problema y por lo menos aquí ya tenemos en producción nacional, de hecho. Y hay otras que, bueno, tienen un costo un poco más elevado, pero en la medida de lo posible, pues sí se pueden utilizar esas también. Creo que una persona que está escuchando esto tal vez escuchó proteína A2. ¿Eso qué es? ¿Eso es parte de la proteína? ¿Eso es un suplemento? ¿Eso es una marca? Es la proteína. También es una marca. Es un tipo de proteína porque todas las vacas, en el origen de las especies, eran de proteína A2. Pero eso con el paso de los años se fue cambiando, se fue mezclando A1, A2. Entonces quedaron todas como que alteradas, ¿no? Wow. Y eso es lo que hace que la leche le caiga mal a casi todo el mundo. Es por la proteína. Ajá, exacto. Wow. No es que sea la lactosa, eso es otra cosa. Ese tipo de proteína. Entonces, la A2 ahora está volviendo a ser, tenemos vacas más tranquilas, más zen, más naturales, más grass-feed. No te creo. Ajá. Entonces, ahora tienen una producción A2. Y hay algunas fórmulas pues que son hechas a base de A2. ¿Cuál es la diferencia entre la A1 y la 2? La 2 es más tolerable, o sea, es la que es la original. ¿Pero qué? ¿Por estructura? Ajá, exacto. Por la no estructura. Es tamaño, por ejemplo. Ajá, no es tamaño. Es su propia estructura, es más absorbible, mejor absorbible, mejor digestibilidad tiene y no causa tanto esa inflamación pues que la A1, obviamente. O las que están muy mezcladas. Qué interesante. ¿Y la proteína del suero? El whey. El whey. Es que el whey es como una mezcla, ¿no? Eso Ya. tiene más grasitas y todo, entonces esa parte no la usamos tanto. Ya. Y en lácteos, casi siempre de los que yo recomiendo, que sean lo más fermentado, el kefir, o sea, lo más natural posible,
y los quesos duros. Creo que antes que sigamos aquí entendiendo lo que me está diciendo, primero, una persona que está escuchando esto, que puede tener a un familiar con esto pensando, hay que ver primero si tiene inflamación intestinal. Correcto, es Porque así. no es decir la leche es mala, la leche es buena, no. Y yo se lo digo full a mis pacientes porque eso en verdad es todas las edades. Si tienes inflamación de algún tipo intestinal, vas a ser en cierto grado intolerante a la lactosa. Correcto. Entonces, eso es lo primero. O sea, que Sí. eso no tiene nada que ver todavía sin adelantarnos a la 1, a 2, sino inflamación. Tenemos que corregir esa inflamación Exacto. antes de incluir algún lácteo. Y además, tocaste el tema de la proteína. O sea que ya vemos solo hablando de un tipo de alimento, que es un lácteo, tenemos este espectro, por decirlo así, de inflamación por un lado y otro lado es tolerancia a estos alimentos. Es Pero nada más correcto. has hablado de proteínas. Realmente la porción carbohidratada, o sea, de los carbohidratos, ¿hay alguno que sea así como en la proteína del trigo y la proteína de la leche? Que tengan... Que sea muy, muy inflamatorio. Ajá. El maíz. Ah, mira. ¿Y por qué? Es algo, porque el comportamiento a nivel ya bioquímico, el comportamiento del maíz en el cuerpo es muy similar a la proteína del trigo, ¿Y es por la proteína del maíz o es por la porción carbohidratada del maíz? por la proteína. Ah, o sea que es un tema de proteínas. Es un tema de proteínas, así mismo. Entiendo. Por eso que usamos entonces en algunas ocasiones para ayudar un poco, apoyar un poco esa parte, las enzimas digestivas, Ya. que ayudan un poquito con la digestión pues de algunas proteínas, carbohidratos y grasas. No en Ok. no en todos los casos, porque el tema suplementos es otro tema. No en todos los casos, pero sí en algunos que hay más comprometimiento, pues nos apoyamos mucho en la parte de las enzimas digestivas. Bueno, yo quiero hacer una aclaración porque conociendo a mis pacientes, yo sé que están pensando el maíz es malo, carbohidrato, el maíz no es proteína. O sea, lo que quiero que sepan es que los carbohidratos tienen un pedazo que es proteína, el trigo tiene un pedazo que es proteína. Entonces, mi pregunta era más que nada para saber si era la porción carbohidratada del maíz la que era el problema, o si era el omega 6, o si era la proteína del maíz. Entonces, estamos hablando de que la estructura de la proteína del maíz se parece a la proteína del trigo. Y eso sucede en algunos pacientes, no en todos, con la avena. O sea que a veces no, y ves paquetes que dicen avena gluten free. No tiene no es por el qué gluten. tener, no tiene por qué tener gluten, pero a veces pues las mismas empresas por contaminación cruzada o algo así puede ser, pero a veces también el comportamiento, dependiendo del grado de inflamación que la persona tenga, todo le va a caer mal. Claro. Y al niño todo le va a caer mal. Entonces, eso es lo que tenemos como que ir cuidando inicialmente antes de poder integrar muchas cosas. ¿Y esto pasa con alguna proteína animal? En las proteínas animales es otro tema. Básicamente es porque cuando hay inflamación en el intestino, allí se produce también la diaminoxidasa, que es la enzima que degrada las histaminas. Entonces, cuando hay inflamación, todo eso se compromete. Y el niño entonces tiene como rash, a veces manchitas blancas o manchitas oscuras en el rostro o en los brazos. Y el cerdo, obviamente, tiene un comportamiento que ayuda a que esas histaminas se eleven más. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a rotarlo y no lo use todos los días, dependiendo de lo que te digan, pues. No lo use todos los días o vamos a usarlo 1 o 2 veces a la semana mientras vamos bajando el tema de la inflamación intestinal. Básicamente con las proteínas animales no es tanto, porque cada una tiene un comportamiento diferente. Con el cerdo es eso, de repente el pescado también tiene algo que ver con la histamina, y con los pescados pues siempre recomendamos es los de menos tamaño por el tema de los Pero eso ya tiene que ver con que el niño no tiene suficiente DAO, por ejemplo, pero no, tiene menos que ver con la inflamación directa que ocasiona la proteína del trigo o del maíz en el intestino. Exacto, pero si hay una inflamación del intestino, por default disminuye la producción de DAO. Ajá, wow. Con Entonces, razón. Entonces, allí no es que forzosamente tenga que tener una alimentación baja en histaminas, pero se trata mientras como para ir creando como regular un poco, ¿no? Todo esto viene detrás de un análisis de alguien como tú, que sabe de todo lo que puede pasar. Tú has mencionado hasta signos y síntomas, no solamente es que
Porque o sea, creo que tenemos un buen tiempo ya haciendo este podcast y mucha gente que lo escucha a veces concluye, bueno, ya dijo que la proteína de la leche no es buena. El maíz tampoco. Hay que tener cuidado con la avena y estoy inflamado en el intestino. O sea que todo eso tengo que quitarlo y simplemente es un adulto que está escuchando esto en su oficina. Curioso. Entonces, para mí es importante como que esto no estamos hablando así. No, esto es algo que se observa, se indaga. Igual con las pruebas después con los exámenes uno se puede ir dando cuenta también. Y una vez se va trabajando en eso, y yo siempre le digo, el intestino es muy resiliente. O sea, los cambios que haces positivos crean esta belleza nuevamente de todos los microorganismos, todo se va creando en un estado regular. No es que todos estemos en estado de eubiosis, eso es mentira. ¿Hablaste personalmente? ¿Te hiciste el examen? ¿Lo sabes? Sí, pero no es que estemos todos así. O sea, siempre hay algunos componentes que si el café, que no sé. O sea, hay muchas cosas que siempre alteran, ¿no? Entonces, querer hacer como ese patrón de que estamos, de este lado estamos súper bien y allá están mal. O sea, no. Never. No es así. No. Entonces, una vez que hagas todos los cambios positivos, eso se va regulando. Cuando un fin de semana fuiste a un cumpleaños, los cumpleaños de los niños que hay cupcake, pastilla, galleta, chocolate, etcétera. Halloween. Se comió una galleta. Doctora, Dios mío, el niño está y se trepa en la pared. No pasa nada. O sea, si eso ocurrió en un evento, no es que vas a echar para atrás todo lo que hemos logrado. No pasa nada. Tranquila, esperemos estos días, no coma nada dulce por estos días. O sea, todo se va a ir regulando, porque eso también es algo que escapa también de las manos de algunos padres, pues el tema de los cumpleaños. Claro. Los cumpleaños en la escuela son... Y en la escuela siempre llevan donuts, muffins y pizza. Y la estimulación no solamente es la comida, también socialmente, ¿no? Es correcto. Entonces, claro, hay niños que saben que algo les cae mal cuando ya te pueden comunicar, saben que algo les cae mal. Y en estos días yo tuve uno y en la consulta en ese momento dice que había un cumpleaños en la escuela y había un cupcake y tenía color arriba. Y la mamá le pregunta, ¿y eso cuándo fue? Y él dice, hoy, pero me lo tragué rapidito y así no me va a caer mal. Ay, Cookie. Es la inocencia. Claro. Él se lo tragó rapidito porque se lo traga rapidito, no me va a caer mal. No pasó nada. Entonces, hay un componente ahí que él sabe que le puede caer mal, pero la inocencia, ¿no? Entonces, igual los niños con el tiempo van aprendiendo que hay ciertas cosas que no le caen bien y otras que... Okay. Cuando dices caer mal, hay niños que me imagino que el síntoma es gástrico, pero hay otros síntomas que quizás ellos no lo van a relacionar con me cayó mal. Como que no me puedo quedar quieto, por ejemplo. Exacto. La hiperactividad, dolores de cabeza, rinitis en muchas ocasiones, el rash en la piel. Todas o sea, no siempre es son, gástrico, pues. Esos son extradigestivos y sí ocurren también. Pensando en esto que estás diciendo, ya hablamos un poquito del trigo, la proteína del trigo, la proteína del maíz, la lactosa, la proteína de la leche. Quiero saber si existe, una persona que tal vez está escuchando esto, ¿existe algún factor común o lo que llaman dieta que sí pueda generalizar para personas que están dentro de estos trastornos? O si existe. Lo más como recomendaciones recomendable, generales. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio, que es que siempre cuando lo ponemos en una diapositiva es como que nadie necesita esto. Ahí que pones todos los que terminan en hitos con todos los colores rojo, naranja, los donuts, helados dulces. O sea, hay muchas opciones para reemplazar esas cosas que son comerciales y que al final, y que está comprobado, lo que más altera todo el sistema y la comunicación de ese intestino con el cerebro son los colorantes rojo, azul y amarillo. Y todo eso está en esas cajitas y en los paquetitos. Entonces, una vez retiras todo eso y los líquidos como los jugos por los azúcares y las sodas, vas a ver los cambios del cielo a la tierra en el niño. ¿Pero por qué es procesado? Por el procesado, por el azúcar y el colorante y la grasa. Pero si digamos, una mamá escuchó esto y dice, bueno, voy a hacerlo en mi casa, y entonces hace lo que sea, un reemplazo en casa, un helado en casa, digamos, y lo hace usando
un edulcorante artificial, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? Para hacer los helados y lo de las frutas congeladas, helados y esas cosas, uno puede recomendar hacerlo, pero evitando los edulcorantes artificiales. Es mejor el edulcorante natural, dije, Exacto, azúcar, miel. Exacto. La miel o un agave, o sea, algo que sea muy natural y evitar el tema del edulcorante artificial. ¿Cómo Porque también afectan los edulcorantes artificiales a los niños con estos trastornos? va directamente al intestino y el mensaje totalmente errado al cerebro. Como si fuera un sistema de compensación. Crees que es algo dulce, envía un mensaje de que es algo dulce y el comportamiento viene errado. O si son azúcares derivados de alcoholes, se fermentan mucho más rápido a nivel del intestino y obviamente se inflama más. ¿Y esta sería una recomendación que darías a niños que no están con También. ninguno de estos trastornos? Ajá, también. Wow, ok. También porque es mejor utilizar lo natural o el azúcar pues natural que el mismo edulcorante. ¿Estos edulcorantes cambian la artificial. microbiota? Sí. Sí. Todos. O sea, ¿estamos hablando de los alcoholes de azúcar o...? Principalmente los que son como derivados de alcoholes. La stevia, Ujú. como tal, sola, El extracto. funcionaría. Ok. Pero tiene un aftertaste. O sea, no les tiene- encanta a todos. Es amarguito al Ujú. final. Tiene un saborcito que se altera muchísimo, entonces Ya. como que no es muy agradable. No te lo recibe. Pero pudiera ser ese en alguna ocasión si es menos cantidad, o sea, algo como para una receta. O sea, es el mejor escenario si fuera no natural. Bueno, Exacto. porque aparte la stevia sí es un extracto natural, Ajá, ¿no? de una hojita. O sea, lo que quieres decir entonces es como que todo lo que es all, sucralosa también, imagino que va por ahí la cosa. La sucralosa sí, porque claro, está modificada, ¿no? Y el poder que tiene edulcorante De endulzar, es ajá. mucho mayor. Sí. Entonces, a veces las personas reemplazan los jugos o las bebidas por estas bebidas en polvo que supuestamente no tienen azúcar. Y cuando lees todos esos ingredientes son muchos azúcares, Claro, claro. pero artificiales. Ujú. Entonces, no funciona de esa manera tampoco. Ya. Y claro, volvemos a que es algo cultural, porque el tema del desayuno con los niños, a desayunar con jugo, o sea, es cultural. Nadie dijo que no puedes desayunar con agua. Bueno, entonces el niño tiene que volver a entrenarse y la familia entrenarse para cambiar esos hábitos, ¿no? Y yo me imagino que tú lo ves a cada rato. O sea, si hay un niño en la casa que no puede hacer ciertas cosas, yo pienso que nadie debería hacerlo. Sí, Porque se el niño hace trata- lo que ve, ¿no? Sí, y consume lo que le dan. Al final es eso. Sí. O sea, el niño consume lo que se compra en casa. Y con el tema en autismo también está las actitudes pues desafiantes, todo eso son temas que están allí. Y el estar buscando constantemente, hay una característica que es como un patrón allí de ese apetito como excesivo en ciertas edades. Que por más que cierres, que escondas, o sea, yo he escuchado muchas historias de dónde tienen que guardar las cosas y de igual manera el niño las encuentra. Entonces, es no comprarlas, porque al final la estás comprando, pero le está afectando y él las va a encontrar. No, y fuera del ámbito de la nutrición y de cómo se siente el niño físicamente, Correcto. pienso yo que los niños piensan desde el ego, o sea, el niño ve que alguien de su familia lo puede comer y él no, inmediatamente él hace conclusiones, yo no me lo merezco, yo no soy suficiente o qué sé yo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces eso no creo que ayuda en nada No, por eso que los cambios siempre se recomiendan a nivel pues de todos, de la ¿no? casa. Ajá. De la familia completa. ¿Hay algunos nutrientes específicos que pueden beneficiar o empeorar los síntomas de niños dentro de estos trastornos? Nutrientes específicos, ¿te refieres de repente con los suplementos o algo en especial de la alimentación? Vamos a enfocarnos en la parte de beneficiar, no empeorar porque creo que ya lo dijimos, pero sí, así similar. Que La puedan alimentación. beneficiar, sí. El tema de el omega 3, sobre todo el DHA, es fundamental para neurodesarrollo. Los probióticos
la vitamina D, por ejemplo, aquí yo te puedo decir, de 10 pacientes, 9 tienen la vitamina D por debajo de los límites. Yo te puedo decir que en adultos también. Ajá. O sea, que creo que eso es una generalidad que podemos decir para todo el Sí. mundo. Igual siempre uno trata como de irse con el laboratorio para no caer también en los excesos y eso, y hacerlo como cíclico, ¿no? Bueno, 3 meses, después lo retiramos y así. Pero el omega 3 sí es algo fundamental, el DHA, porque aunque el niño consuma una cantidad elevadísima de qué sé yo, salmón u otras grasas, ese nivel, pues, la cantidad que necesitamos y que está evidenciado que nos ayuda con neurodesarrollo, concentración, memoria, enfoque, no la vas a lograr con los alimentos. Entonces, si vienes un niño que come muy poquito o estamos trabajando la transición de las texturas y eso, menos la va a consumir. ¿Cuánto es la necesidad en casos como Por lo este? menos 500 miligramos es lo mínimo, y de ahí nos vamos a 700 por ahí. Déjame apuntar. O sea, que podemos decir por ahora vitamina D porque suele haber deficiencia Exacto, o insuficiencia, pero creo que eso es un tema de población en general. totalmente. DHA sí. porque promueve un buen neurodesarrollo. O sea, que esos son dos que podemos decir que 100%. Y en cuanto a los probióticos, siempre tratamos de empezar con una cepa específica. Y una sola. De allí, entonces, dependiendo de los avances y cómo vamos viendo, entonces podemos ir a algo que sea de 2 o 3 cepas. Nunca empezamos con un multicepas ni de 30, 50, 100 billones de nada, porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Claro. Entonces, si yo tengo un niño así y que ya está inflamado, y yo le tiro una bomba de esas, porque realmente es una bomba, no sé qué estoy haciendo y estoy trabajando a ciegas. Sí. Y eso muchas veces sucede cuando los familiares vienen como con 7 frascos o 5, y toca entonces pensar bien cómo le decimos que nada de lo que está Sí. allí está funcionando, porque aunque sea bueno, vamos a poner un ejemplo, el magnesio. Y tengo el intestino inflamado y tengo a este niño llorando todo el día porque no se calma y porque no sabes qué le está pasando, pero a todas luces tiene un dolor de algo. Esos suplementos no le van a ayudar porque no se van a absorber, porque el intestino no está trabajando bien. Al final no es que, al final de esta conversación, no es que el intestino sea el culpable de todo, porque no sabemos todavía si es que qué fue primero, ¿no? Si fue eso o el diagnóstico o qué. Pero si tienes tantos suplementos a la vez y no hemos ido de menos a más, los suplementos, la familia dice que no sirven o que no Claro. funcionan. Y puede que sí funcionen, que sea algo muy puntual. Una B6 nos ayuda muchísimo. Wow. Pero si no tenemos ya eso bajo control, puedes darle toda la B6 que quieras, pero si tenemos un bloqueo en el ciclo por alguna inflamación que haya por ahí, la vitamina B6 se va a perder. Es que yo creo que tenemos que volver al inicio del podcast. O sea, tú hablaste de que hay un análisis, hay un diagnóstico de tu parte también. O sea, que no es que estás diciendo que todos tienen que hacer esto. Estamos hablando Claro. de que estos pueden beneficiar comúnmente. Claro. Pero también, por ejemplo, que en adultos nos pasa mucho, si una persona tiene intestino irritable, no le voy a mandar cualquier probiótico y tal vez mucho menos en ese primer mes que le dan muchos gases. Es correcto. Porque si ya tiene ese malestar, muchos gases, y le mandamos cualquier probiótico que puede promover hasta más gases todavía, Así es. no necesariamente aplica para todo. O sea que yo creo que ahí tiene que venir recomendado de tu parte, porque viene con un análisis previo de la alimentación, de los síntomas, de cómo va al baño, entre otras Y cosas. tú no vas a mandar vitamina D sin el examen, me imagino. Exacto, O sea, y es que en esa parte lo que no nos ayuda es lo que mencionaron al principio, las redes y la yo no sé si decir mal información, no, la verdad que ya no sé cómo decirlo, porque puede que tenga una buena intención detrás de la información, pero le estás llegando a un público que necesita herramientas, que necesita información, porque necesita ayudar a su hijo. Entonces lo que le digas te lo va a creer. Sí. Y eso no nos ayuda cuando le dices algo o le prometes algo que a todas luces sabemos que no es real. Entonces llegan con esta información y a nosotros nos toca entonces hacer
una revisión, jamás vamos a juzgar a los padres. Eso no va a pasar. Todo lo que has hecho hasta ahora está bien, vamos a empezar a reorganizar todo esto, vamos a encaminarnos vamos a lograr esto, lo primero que vas a ver es esto. O sea, cuando hablamos de esa inflamación y que se va controlando, por ejemplo, hablamos de la melatonina, la dopamina, serotonina, todo eso se produce a nivel del intestino, incluso en más porcentajes, en algunos casos, como la serotonina, 95% en el intestino, 5% en el cerebro. O sea, la melatonina 50-50, pero si ese intestino está inflamado, ese porcentaje baja. Entonces tengo un niño que socialmente no se está comportando bien, no tiene esa interacción social, no está durmiendo bien, y si tiene un exceso de serotonina o de dopamina, entonces psicosis, grita en la noche, se levanta gritando, no duerme. Todas esas cosas son las primeras que se van controlando cuando tú haces los cambios en la alimentación. Eso es lo primero. El sueño, duerme mejor, se concentra más en la escuela, los cuidadores o las terapeutas te dicen, o sea, está más tranquilo, pone atención, hace caso, sigue directrices. Muchas de esas cosas son las que se observan, obviamente, cuando hacen los cambios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar con claridad con los padres. Y bueno, ya gracias a Dios, muchos años atrás no podíamos tener un equipo de trabajo, ya de muchos años para acá sí. Antes hablar de eso y el tema de autismo era como si fueras a una herbolería, ¿cómo se llama? O sea, como si fuera medicina alternativa. Sí. No, nosotros trabajamos desde la ciencia, o sea, no estamos prometiendo nada que no esté escrito y que se sigue estudiando, porque al final no hemos parado y eso se sigue estudiando, y cuando se hacen estudios, pues esa es la idea, poder tener más herramientas y seguir ayudando a más personas. Entonces ya tenemos gastro, neuropediatra, terapeuta ocupacional. Están todos en el mismo pediatra. lugar. Por ejemplo, en el lugar en el que tú trabajas, ¿tienen todo el equipo ahí? Todavía no estamos todos, sí tenemos con la terapia y el otro doctor pues que nos apoya allí, pero el objetivo para el próximo año es todos en el mismo lugar, entonces eso es a lo que Apúrense, vamos, ¿no? El otro año es ya. El otro año es ya, no. Es que cuando hablamos con la doctora y la terapeuta, o sea, el otro año es ya. Sí, no, ya estamos hablando del otro año. Estamos aquí en el podcast hablando ya del otro año también. Creo que una palabra clave que yo rescato siempre en eso que tú acabas de explicar de las redes y cómo eso te lleva a ser más específica en tus revisiones y cómo tal vez las redes creo que cumplen un rol positivo en abrir la conversación. Claro. Pero muchas veces la cierra también. Uh-huh. Y por eso estamos aquí haciendo un episodio de 1 hora y media y no haciendo un reel de 1 minuto sobre este tema. Sí, que eso Porque cuesta también, o sea, en 1 minuto no mucho. puedes decir No, es nada imposible. y uno trata como de ir y de informar y cada vez, pues a mí esa parte de docencia y de poder explicar me encanta porque la idea, y siempre es a lo que quiero y lo que tengo como en la mente, es como que más personas trabajemos lo mismo, Sí. hablemos el mismo idioma, porque se necesita. O sea, yo veo personas de Chiriquí hasta Colón, o sea, de todo el país. Entonces te das cuenta que hay una necesidad. Y sobre todo de alguien que les diga las cosas como son. Desde la ciencia, desde la evidencia. Sí. No desde... No de las pasiones. O probé con uno y me funcionó, entonces esto funciona para todos. No, Exacto. ajá. Que creo que ahí va la cosa. Y yo saco una palabra de esto que tú acabas de explicarnos. La palabra para mí es proceso. Ujú. Entonces, estamos hablando de un proceso y todavía no hemos hablado, por ejemplo, que para mí es una de las cosas más importantes, que es el proceso de introducción de alimentos desconocidos o que no han sido probados en estos pacientes. Y hablo de la palabra proceso porque tenemos primero, tú hiciste un análisis, una revisión cuando la persona llegó, vimos signos, síntomas de cómo va al baño, qué otras cosas que no necesariamente son de qué come y qué no come, sino lo que hablaste de las... Ya se me olvidó el nombre de nuevo. ¿Cómo es lo que yo te pregunté? ¿Qué? ¿Del comportamiento? ¿Qué? De lo que... ¿cómo? De la propia... de la integración De la sensorial. integración sensorial. Menos mal. Ya, ahora te ubicas con eso. Todo eso es sensorial. Pero lo que voy es que todo eso vino antes de hablar de que vamos a tratar de incluir más frutas en tus comidas. Y antes de
que haga el peso, la talla, la cintura, el claro. brazo, o sea, todo eso es de último. Y claro, tenemos que ver que el niño no tenga una deficiencia en la estatura, el peso, etcétera, pero eso es lo último. Sí, ese es el efecto secundario de los cambios que estás implementando. Correcto. Entonces, si yo pienso en un niño que tú misma lo dijiste, un niño picky, pero tiene TDAH o tiene trastorno del espectro autista o no, estamos hablando de un proceso. A mí me gustaría, en forma general, saber cómo tú trabajas con una persona súper picky, por decirlo así. Hay diferentes enfoques, Sí. pero uno de los que más funciona y de los que con nosotros más trabajamos es a base de la textura, del color y los sabores básicamente que el niño está aceptando en ese momento. Textura, sabores. Ajá, no me importa si en ese momento eso es muy sano o no. Yo necesito poder introducir otros alimentos en esa textura. Si yo no avanzo con eso, no puedo modificar la textura más adelante. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Ahí viene la parte de food chaining. Food chain. Food chaining es como si fuera encadenamiento de los alimentos, ¿no? O sea, usas esa textura. Vamos a poner el ejemplo que yo usé ese día de lo crunchy. El niño le gusta una galleta de chocolate, una de chips de chocolate, por ponerte un ejemplo. Para yo poder introducir una fruta con una textura un poquito dura, por ejemplo, un blueberry, yo busco la transición de los alimentos hasta llegar ahí. Desde la galleta. Desde la galleta. Wow. Después de esa galleta, yo puedo usar una barrita de granola que tiene azúcar, que tiene pasita, que incluso tiene chocolate. Pero esa barra se modifica a una que es como un poquito más blanda. Ujú. ¿Saben cuál es? Bueno, Chewy. usé, una un poquito chewy. Usé la galleta, usé la la otra granola, barrita ajá. y ahora viene la que es más suave. Si yo desgrano esa, voy a obtener una granola un poquito suelta, sola, y le voy a poner en la base un yogur o un kefir. Lo primero que el niño va a hacer es comérselo de arriba, probablemente. No importa. Paso a lo siguiente, vuelvo a hacer lo mismo con el yogur, con la granola suelta, y ahí le pongo ya las bolitas, unas cuantas, del blueberry. Él va por la granola nuevamente, probablemente ya se mezcle con el yogur, pero te estoy hablando que esto no fue de ayer hasta la tarde de hoy. No. Ujú. Han pasado varios días, incluso pueden pasar 3 semanas. Pero si yo paso de eso, luego al yogur con el blueberry, Lo rechaza. no, él puede agarrar ya el blueberry solito porque el yogur no le interesa. Cuando yo llego a esa parte, suelto el yogur y le presento el blueberry solo. Wow, fue hasta su decisión. O sea, Ajá. el yogur estaba ahí como para que, Sí, puedes para- no coger esto. Para modificación de textura, porque más adelante yo necesito ir introduciendo las texturas suaves. Ajá, Porque ya. ese niño que te está comiendo crunchy no come puré, no come pasta, el arroz tal vez muy poco. Entonces, si no come el arroz por la textura suave, voy a hacer las bolitas del arroz como si fuera una croqueta. Le puedes poner por fuera un aceite de coco, aceite de oliva o cualquiera. Y le puedes poner los granitos de ajonjolí o de chía o lo que sea más crunchy, va para el air fryer. Ujú. Y va a salir una croqueta de arroz. Ujú, ¿Él está comiendo arroz? Sí está comiendo arroz. Pero en la textura que él te acepta. ujú. Wow. Ajá, entonces todo esto... Trabajo para los papás también, ¿no? Sí. Sí, y para los cuidadores, pero eso todo se les explica de manera que, y créeme que los niños que vienen, yo he tenido niños que toman 2 alimentos En total. en total. Wow. De 5 he tenido, el más grave de los míos fue una fórmula y tenía casi 4 años tomando esa misma fórmula todo el día. No comía alimentos. Y con ese niño se lograron 15 alimentos en menos de 6 meses. Wow. Eso es una maravilla. Sí. Entonces ya después, casi en un año, quedó dentro de la alimentación familiar y eso es perfecto.
He tenido también niños de 5 años, por ejemplo, que es uno de mis casitos, que su mamá pues me la autorizó, creo que la presenté ese día en el hospital. En el congreso. Lo autorizó para fines educativos. Ella no comía nada y el día que ella empezó a comer, o sea, que usamos, porque se usan microdosis, que es lo más chiquito, como si agarras una hilachita de carne. Cuando ella empezó a comer carne a los 5 años, por primera vez, eso fue un evento. Y yo tengo los videos, o sea, de verdad, es un evento, es una alegría para ellos, para mí, para todo el mundo que ya estoy llorando, o sea, qué emoción. Wow. Porque 5 años y estás introduciendo alimentos, o sea, y en ese caso el apoyo también en la mamá fue excelentísimo, o sea, ahí compró unas maquinitas de hacer donas, las donitas salían verdes, o sea, pero ese verde tenía dentro un montón de cosas, Wow. entonces, digo, si es Qué un paciencia. trabajo, Sí. sí es un trabajo, pero se logra. Y cuando los papás obviamente quieren ver que el niño consuma más alimentos, lo van a hacer, porque el tiempo sí existe, porque incluso los fines de semana, en vez de irte, qué sé yo, a un mall o el tiempo que usas limpiando, redúcelo y agarras 2 horas para hacer esos alimentos o para poner al niño también a que cocine. O sea, se puede lograr. Sí. Se puede lograr, entonces... Sí, es prioridad. Claro, es prioridad. Y no es a ciegas, que es lo que puede pasar viendo TikTok. Que quieres, bueno, introdúcele a tu hijo de esta manera, pero ni siquiera es la textura que ya acepta. O sea, que ya No, y empezaste el aparte no proceso confías, mal. quizás no confías. Exacto, ¿no? Y la forma, porque a veces, claro, te llegan y te dicen que sí, es que es muy fácil que me digan que tiene que comer frutas, que tiene que comer vegetales, pero ¿cómo si no come? Yo lo entiendo, Claro. o sea, no lo va a comer. Tú se lo puedes poner. Entonces, tenemos la parte médica incluso, que a veces les dice, no, déjalo sin comer. Alguna hora le da hambre. No va a pasar. Cuando ¿No? hay desintegración sensorial y hay una afectación de alguno de esos sentidos, él no reconoce cuándo tiene hambre ni cuándo está saciado. Entonces, en esa parte, tú lo puedes dejar todo el día sin comer. Y lo que vas a terminar es en urgencias con una gastritis después del 3er día. Porque no va a comer. No le da hambre. Entonces, Y sed les da. puede Sí, o que sea, es más tomen fácil agua, que sí. Más fácil va a tomar agua de que te vaya a comer algo, si es algo más sensorial. Entonces, no es que él va a pasar hambre, no. Tenemos que trabajar en lo que hay que exponer para poder lograr pues los diferentes alimentos que queremos que consuman. Las paletitas con las frutas, con el licuado de la fruta se hace en las paletas, ¿qué se hace? Se meten texturas también, las mismas bolitas o los tubitos de la naranja o de las mandarinas, esos que son así, se usan también para meter texturas en las paletas. O sea, son muchas cosas que nosotros hacemos para poder darle eso. Cuando consumen alimentos suaves y no crunchy, es mucho más fácil. Ajá. Pero cuando solo son crunchies, porque vienen solo de comer nugget y papa frita por 3-4 años. Hay tantas cosas que se pueden hablar de solo esos 2 minutos que has hablado. Es increíble. Sí, no, es que es bastante. Porque es introducción de alimentos, es implementación de hábitos, es que el papá sepa el proceso como si fuera un proyecto, porque lo es. Ujú. O sea, hay tanto que has dicho que yo he quedado de que quiero preguntarle 10.000 cosas más. Sí. Te lo juro. Y hay personas muy claves siempre alrededor de esto y son los que acompañan a los niños mientras los papás están en el trabajo. Claro. Cuando o sea, que no esas personas son, tendrán que ir a la cita. siempre tienen que ir. Siempre. Siempre tienen Siempre. que ir. Claro. Y si no van, ahí está mi teléfono y ahí me escriben al WhatsApp y esto está pasando. O sea, es un compromiso. Claro. De verdad que en esa parte sí es un acompañamiento muy cercano. Muy cercano para poder ver los resultados. En tu experiencia, ¿las escuelas suelen acomodar el tema de la comida con los niños que están en estos trastornos? El tema con las escuelas es un tema, yo no sé si es delicado, no sé, pero al final
han utilizado la palabra inclusión como una bandera para algo que no ofrecen, lastimosamente. Entonces a veces le exigen a los papás es una sombra, que es la persona que tiene que ir con el niño siempre, y eso no es sostenible en el tiempo. O sea, económicamente no es sostenible en el tiempo. Algunos lo pueden hacer, otros no pueden. Sí hay algunas escuelas que adaptan de manera curricular la parte académica, pues, y sí les va bien, sí tienen buenos resultados. Y en muchas ocasiones a mí me toca hacer los informes para las escuelas. Y en el informe ponemos que está bajo tratamiento un médico nutricional, con estas características. Entonces se pide el apoyo. Cuando tienen menú escolar, se pide el apoyo. Y cuando no tienen, es para que la observación sobre el niño, el compartir, los días de compartir y los días de las fiestas. Okay. Entonces, allí se pide el apoyo para eso, para que como que puedan estar más pendientes de eso, porque al final los niños comparten las loncheras. Claro. Y es un tema, pues. Pero ahora también me gustaría saber, antes de que tal vez llegue un paciente a donde ti, ¿hay algún examen que valdría la pena con el que llegue o algo así? Inicialmente, lo ideal sería el hemograma, porque en el hemograma nosotros vemos también la parte de los eosinófilos y todo eso, más allá de la hemoglobina. El cultivo de heces, porque el coprocultivo, porque allí nosotros podemos evaluar si hay presencia de levaduras, cándidas y eso, que también eso es indicativo de varias cosas a nivel del intestino y de consumo excesivo de carbohidratos simples y de azúcares. Y por ahí entonces otros perfiles, si utilizan medicamento, dígase por epilepsia o por comportamiento, ácido valproico, metilfenidato, o sea, cualquier tipo de estos medicamentos, siempre vamos a pedir la parte hepática para ver el funcionamiento hepático, si hay algún compromiso y todo eso. Aunque el neuro lo pide, normalmente las citas de neuro son como un poco más distantes, nosotros siempre lo pedimos más actualizado. El tema de la glucosa también, para evaluar esa parte. En algunas ocasiones, perfil de lípidos, si sabemos que hay algo con el tema del peso y eso, y bueno, algunas nutricionales como la B12, ferritina para ver la fijación de hierro, vitamina D también. Y ya de ahí sobre la marcha es que uno puede ir evaluando, ¿no? ¿Qué más? ¿Y los otros exámenes de moda ahorita? Exámenes costosos. Los costosos. Ajá. Claro, hay muchos que son útiles. Sí son útiles. ¿De cuáles estás hablando para la persona que está escuchando esto y tal vez no sabe? ¿Cuáles son útiles? Útiles son los de intolerancias, que es una cosa. Eso es para saber qué alimentos están cayendo mal o están afectando en ese momento, que es IgG. 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 De gato. G de gato. Ajá. Lo que es una prueba de alergia, la prueba de alergias alimentarias, son algo que básicamente te va a acompañar por toda la vida. Y es lo que es IgE. Alergia E. Entonces, a veces se evalúa eso para ver si hay alguna intolerancia o algo. Muchos papás a veces quieren salir de la duda si el niño tiene un tema con el trigo específicamente. Entonces ahí pedimos antitransglutaminasa, o sea, otro tipo de enzimas como para saber específicamente esa parte. Claro. Ya eso es como muy individual. Y las de microbiota, pues, sí son útiles, pero en ciertos casos, pues, hay que también transmitirles que son como quien dice la fotografía de lo que está sucediendo en ese momento y podemos aprovechar para solicitar otras que sí nos indican como calprotectina, sonulina, inflamación y permeabilidad sobre todo. Okay. A veces te dan un número que te dice, puede decirte 155, por ejemplo, en una sonulina, y el examen dice que el límite era 170. Para mí eso está alto. O sea, de 155 a 170, pues sí está alta. Entonces,
Ya esas son otras pruebas que uno puede ir pidiendo, pero Creería que esas pruebas las vas a mandar ya conociendo el caso. exacto. O sea, y tratándolo. Ujú. Pruebas que el nutricionista como Gina va a ir pidiendo. Exactamente. No, que uno va por ahí pidiendo. Puede ser que estén Sí, o no te gastando adelantes su viendo dinero. esto, que Ajá. no se adelanten viendo esto Sí. porque creo que vale más la pena la inversión en ir a la cita para tener un proceso adecuado que seguramente te va a dar un mejor resultado que de la nada es un examen y ya busques en ChatGPT y dices, ¿qué significa esto? A Sí. veces me ha tocado. Yo creo que a todos, ¿no? A ver, sí. Antes de la cita, ¿le puedo mandar los exámenes que ya tengo? Sí, perfecto, ¿cómo no? Brrr. Ajá. ¿Quién le mandó eso? Ajá. Nadie. ¿De dónde usted sacó toda esa información? Valiosa. ¿Pero de dónde la sacó? Valiosa. Valiosa. Y valiosa. Ah, O sea, ok. Claro. de todos los aspectos valiosa, pero en ocasiones no es necesario tanto de manera inicial. Claro. ¿Me explico? Entonces, hay que ir evaluando Hay otra cada base, esa es caso. otra Claro, ir evaluando cada caso para entonces ir trabajando Poco a poco. sobre esas pruebas. Bueno, ¿qué herramientas o recursos consideras súper útiles para educar a las familias cuando ya están en el proceso? Lo principal, paciencia. Eso es lo Ese fundamental. es el recurso fundamental. Paciencia. Lo principal, paciencia, amor sobre todo, y la comunicación. Ujú. Porque cuando hay algún tema sea de autismo, sea de síndrome de Down, cualquiera de estos diagnósticos, se crea un cambio en la dinámica de la familia. Ujú. Totalmente. Y si hay hermanos, más hermanos, con la condición o sin la condición, que también tenemos casos de hermanos, la dinámica cambia mucho más. Entonces, realmente lo que tenemos que buscar es la comunicación en la familia y el apoyo de psicología. ¿Por qué? Porque en psicología nos ayudan a hacer una estructura. Hay muchas terapias de por medio. Hay factores económicos que se alteran. Las terapias son costosas cuando no las encuentras todas a nivel institucional o a nivel del gobierno. Yo siempre les digo, vaya a Udelas y allá le hacen una, sacas la cita en el seguro y ahí tienes otra, haz una en el centro de salud y ya tienes otras, ya llevamos 3. O sea, y la que puedas pagar a nivel privado. Entonces, trata uno de ayudar en dar esa estructura y los psicólogos en esa parte nos ayudan mucho. Entonces, se trata de eso, de poder tener una buena comunicación para hacer toda esa estructura. Una vez determinado todo esto, entonces dejarse orientar y dejarse guiar y sobre todo, que siempre les digo, crean en su intuición, en la intuición. No hay nadie que tenga más información que el papá. Y no permita que ningún profesional le desestime eso. Ujú. Porque a veces estás loca, no, si eso no, eso se le quita, deja eso así, no, que no. No. Si usted sospecha que algo está pasando, busque ayuda. Porque a tiempo todo lo podemos trabajar mejor. Y obviamente vas a ver mejores resultados. Y después de la pandemia, Me imagino. todo ha sido mucho más fuerte y a menos edad. Porque el enfrentamiento a la pantalla fue prácticamente obligado. Ujú. Y eso nos ha traído consecuencias graves. Yo tengo niños empezando a hablar a los 4 años, empezando a hablar a los 3 años. Ujú. O sea, son cosas que han venido a cambiar mucho el ambiente en casa. Entonces, sí dejarse guiar, Ujú. el tema de la comunicación en la familia, el apoyo, pues, entre todos, y ese tema de creer en que si algo sientes que algo no está bien, pues, buscar la ayuda. Y si te dicen que no, y que no, y que no, siga buscando hasta que alguien pueda, pues, escuchar. Qué increíble todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hay ciertas cosas que, como te dije, no tocamos, pero para mí hemos tocado todo lo fundamental. Porque si yo veo alguna conclusión, antes de terminar con algunas preguntas más, es que es específico. Porque hay tantas cosas que pueden estar atrás, como
Algo que es tan sencillo como que no ha sido expuesto a alimentos, como que ya hay una condición intestinal específica. O sea, hay tanto detrás que para mí me alegra mucho que te hayamos podido traer hoy porque este es un trabajo que en verdad yo no he visto mucho en Panamá. Sí. Y verlo desde primera línea y poder preguntarte me ha abierto tanto los ojos a la ignorancia que tengo en el tema. Y lo digo positivamente y orgullosamente. Sí, y créeme que a veces yo me siento así. Oh, wow. Sí, no tenemos la información de todo porque a veces te llega un caso nuevo que tienes que ir descifrando o desgranando y tienes que ir a leer, tienes que ir a buscar, tienes que ir a ver qué es lo que está pasando para saber también cómo más ayudar. O sea, esto es un tema que a mí me gusta precisamente por eso, porque tienes que seguir formando, tienes que seguir investigando para poder ver resultados y es algo que es la parte bonita. Es la parte bonita. Cuando te dicen por primera vez, me habló, cuando te dicen a los 5 años, la semana pasada casualmente una pacientita le dijo te quiero a su mamá, o sea, y esta mamá llorando y está como así. O sea, esas son cosas que de verdad impactan y ser parte de ese equipo de trabajo y ver esos resultados, de verdad que a mí me hacen la vida. O sea, me imagino. Es de verdad que es muy gratificante. Muy gratificante. A mí me gustaría hacerte una última pregunta. Y yo soy una persona bastante como existencial en ese sentido. Entonces, para mí si hay una persona que ya estuvo en este podcast por 1 hora y media escuchando esto, ya creo que llegó un momento donde está esperando tal vez una recomendación muy específica para esa persona. Entonces, imagínate que ya alguien que llegó aquí está en el tema y puede que tenga un familiar cercano o tal vez lejano que necesita este apoyo. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona que está escuchando esto de forma general, pero que sea específica en cosas que tiene que hacer? Ok, lo primero sería la observación. Cuando tienes la información ya de que hay algo que está afectando el comportamiento del niño, cuando vemos la parte alimentaria, debes retirarlo. Por ejemplo, hay niños que detonan el comportamiento con el consumo de plátano maduro. Y el plátano maduro es algo tan común. O el arroz, o el maíz, o cuando come pan, o cuando come, o sea, un chocolate, la soda roja. Entonces, si ya observa un comportamiento con eso, entonces retirarlo y observar cuál es el resultado. Solamente retirando 3 alimentos, yo te puedo garantizar que hay un resultado positivo. O sea, y eso me lo ha enseñado la experiencia detrás de la evidencia. Sí, eso sería uno, ¿no? La observación del comportamiento y pues en sí retirar lo que realmente el niño no necesita para crecer. Y el niño no necesita para crecer pastilla, caramelo, chito, galleta. O sea, no necesita eso. Entonces, esos alimentos que son altamente pues, inflamatorios, los retiras y vas a ver los cambios. ¿Dónde una persona como esta que ya le dijiste este mensaje te pudiera contactar o tal vez trabajar junto a ti para mejorar con su pariente? Bueno, en las redes, en Instagram, mi cuenta es mi nombre, Gina, Bioalimentación. Bioalimentación. Ajá, Igual Bioalimentación. Sí, Gina, Bioalimentación. Por eso, o sea, apostando a ese bioabordaje integral, o sea, esa parte que mejora todo desde adentro. Y el teléfono, el 6510-287, ese es el mío. Y ya de ahí entonces yo les canalizo para el de las citas. Yo invito a esas personas que tal vez tienen un familiar como que, hey, no lo llames a tu familiar y le digas, hey, esta es la mam. Sino, dile que mira, chequéate este episodio, abre tu mente un poco para ver si hay algo que conectas para después empezar tu proceso. Porque creo que a veces uno tal vez como queriendo apoyar a alguien, de una vez le dice, hey, ve al nutricionista, ve al doctor. Y creo que es unos pasos tal vez que son más grandes. Pero el solo hecho de ir en el tranque, que seguramente esto lo van a poder escuchar en diciembre, porque lo vamos a lanzar en noviembre, Súper. es algo que puede abrir la mente y que lleguen donde ti o lleguen a este episodio y les pueda ayudar a hacer esos primeros pasos, que al final creo que es para mejorar.
el crecimiento y para mejorar la relación en familia también. Correcto, porque también tenemos adolescentes, que ese es otro tema de podcast, te lo puedo asegurar. Apunta. Lo que pasa es que cuando llega la preadolescencia y la adolescencia, ya 12, 13 años, hay cambios hormonales muy importantes y cambia no solamente la parte de metabolismo del cuerpo, sino neurotransmisores, comportamiento y las actitudes desafiantes. Entonces, ese es otro tema que también se maneja con los adolescentes, porque en el adolescente es como esa personita que queda sola porque ya no hay terapias, porque ya no hay fonoaudiología, porque ya no hay paido. Entonces, cambia el equipo de trabajo. Está como en un limbo así. Claro. Y en nuestro país no tenemos herramientas para esos chicos. Entonces, hace tiempo vengo hablando y tratando pues de llegar El a año esa que viene lo parte. hacemos. Totalmente. Totalmente. Y tal vez pudieran invitar a alguien ustedes también de ellos para que puedan Yo expresar su experiencia. Ah, bueno, eso está Eso cool estaría también. increíble. Yo en verdad me encantaría. Así que seguro contaremos contigo y con esa experiencia en el próximo año. Te agradezco de verdad millones por venir aquí a educarnos a nosotros, que en verdad creo que sigo sintiendo que no sé nada, pero ahora por lo menos sé que existen maneras, o que puedo hasta yo ver este podcast otra vez y abrir un poco mi mente en estas metodologías, que creo que por ahí va todo. Así que mil gracias, Gina. Y gracias a ustedes también por este hermoso trabajo que están haciendo de comunicar de esta manera y pues en temas también que a todo el mundo pues les debe interesar y les debe llegar a la mente para seguir replicando, porque sí es necesario. Muchas gracias. Gracias.